A ver, bueno, recapitulo. Eh, Dentro de lo que son las técnicas o las actividades que se hacen, bueno, mejor técnicas que se hacen dentro del análisis documental está indización, que ya lo vimos anteriormente, y ahora nos tocaría la parte de lo que es resúmenes. ¿Mm? La intención de la cátedra era darle material puntual, que fue lo que se dio en la clase pasada, que es un texto de Alonso Arévalo, y creo que Sí, el otro se llama Izquierdo Alonso o algo así, siempre se me confunde. Sí, son parecidos. sí, sí. ¿Eh? Son Sí. parecidos los apellidos. Sí, son parecidos los apellidos. Eh, la intención de esos textos es, en el primero, en el de Alonso Arévalo, creo que es más práctico, ahí entró Joana, es más práctico, es más puntual, y el de Izquierdo Alonso es más teórico, historiográfico. Lo que Sí. hace Izquierdo Alonso es dar un pantallazo de las corrientes de lo que es el resumen documental. Habla de una etapa precientífica, de una etapa científica, habla de década del 70, de década del 80, después se refiere a lo que es el resumen en base de datos para la recuperación de información. O sea, ese material a mí me gustaría que ustedes lo vieran, lo leyeran. Es una cuestión más para que les dé una estructura espacio-temporal de lo que es el resumen desde de las primeras técnicas de resumir a lo que son las técnicas actuales o hasta que se publicó ese artículo, que si no estoy mal no es muy viejo, es de la década 2000, creo que es antes del 2010, o sea que es bastante actual. Y está bastante bueno como para ubicarlos. Ahí arrancó Samantha, ahí viene Samantha. Bueno, a mí lo que me interesó, o sea, el artículo que más me interesó o que más quería que, hola Samantha, volvemos a verlo. Justo te fuiste y terminó pasando que llegaron todos. Así que Ah, bueno, me suele pasar. así que bueno, ahí lo que estoy haciendo es un breve comentario de los dos artículos que había sobre resumen. Eh, También lo que traté de comentarles es que la idea de la cátedra era plantearle dos artículos, como para que tuvieran una idea del concepto, tener una clase como la de hoy, y si ven en la plataforma hoy ya tienen clase, tienen la clase que vendría a ser la recapitulación del resumen, y un trabajo práctico para que ya se pongan a resumir. Pero me parecía que antes de que se pongan a resumir, como que teníamos que tener una charla de cuáles son las características del resumen y de qué se pide de un resumen, cuáles son los tipos de resumen. Así que bueno, toda esa información, o por lo menos más detalladamente, más puntualmente, lo encuentro en el artículo de resumen documental, que es el de Alonso Arévalo. Me pareció un artículo bastante puntual, bastante específico. No se va mucho por las ramas, en lo cual lo que habla de que el resumen es, como primera definición para darle, es tanto como nos pasa con la indización, es una forma de condensar información. En el caso de la indización, nosotros lo hacemos con vocablos o palabras clave, como ustedes saben, que extraen lo que vendría a ser, la intención es definir todo un artículo, todo un documento en varias palabras importantes. En este caso, lo que hacemos es condensar toda la información de un documento en diferente cantidad de oraciones que tengan peso conceptual, ¿no? O sea, que sean fieles al original. O lo que quiero decir es esto: si nosotros tenemos un artículo
que habla de bibliotecas digitales, por decirlo así, no voy a terminar hablando en el resumen de la alfabetización en la biblioteca escolar. ¿Se entiende? O sea, porque no tiene nada que ver el resumen con lo que estamos hablando del artículo en sí. ¿Hasta ahora se va entendiendo? No estoy... ¿Estamos bien? Bueno. No sé, yo pregunté, Gabriela me dijo que no pudo leerlo, del resto, No. Romina me dijo que sí, lo han podido leer, Samantha, Andrea, Joana, ¿no? ¿Al Samantha, texto? ¿eh? ¿Al Sí. texto? Sí, al Sí. texto. Sí, al texto. ¿Sí? Bueno, o más o Explícanos menos. qué leíste, Samantha. ¿Eh? Que nos explique Samantha a ver cómo sería el texto. No, yo no soy la profesora. Joana, no sé si has tenido la posibilidad de leerlo. Eh, no, recién terminé con el trabajo 4 Bien, y todavía no. está bien. Bueno, no importa. Lo que vamos a ver, bueno, después, bueno, esta es una pequeña definición de resumen, lo que yo les acabo de dar. Obviamente, en el texto va a estar un poquito más desarrollada. Yo quiero que se queden con eso más importante. La intención del resumen es levantar información que sea fidedigna del texto original. ¿Estamos? O sea, y que tenga, y que sea una representación más condensada, por eso el nombre de resumen. Bueno, Alonso Arévalo después empieza a estructurar diferentes tipos de resúmenes, ¿no? Da el concepto de resumen indicativo, de resumen informativo, un híbrido que es resumen indicativo informativo, y que, como decía Romina, para una cuestión de que ustedes trabajen en esta situación, los trabajos prácticos van a tener 4 artículos. Se acuerda que en los de indización eran 6, en este caso hay 4 porque la técnica de resumir lleva un poquito más de tiempo. No es tan... para mí, a ver, resumir es un poquito más complicado que indizar. Para mí. Por una cuestión de que capaz que sabiendo, ¿se acuerdan que Lancaster, cuando hablábamos de indización, nos hablaba de que no había que leer todo el artículo, sino que habíamos que tener una lectura transversal? En este caso, a mi entender, la lectura transversal es media complicada en el resumen, porque hay posibilidades de que se pierdan datos o se pierda información importante que queremos representar en este resumen. Entonces, como que el tiempo que hay que dedicarle a cada artículo, en este caso artículos científicos de bibliotecología, pues seguimos con la misma temática, o cualquier otro documento, es mayor a lo que es la indización. Entonces él habla, Alonso Arévalo, retoma entre los tipos de resúmenes el resumen indicativo. En el resumen indicativo es un resumen de entre 50 y 100 palabras que da una somera información al lector sobre las temáticas que se están dando en ese artículo. Entonces, lo que le termina permitiendo a este lector, o usuario de biblioteca, si queremos decirle, es la posibilidad de ver si le parece pertinente o no pertinente para su búsqueda o para su necesidad de información. O sea, le hace, si una persona está leyendo un artículo que es la recuperación de información, supónganse, y el texto habla de la recuperación de información en bases de datos, o en bases de datos no, en buscadores, entonces en un resumen indicativo tendría que estar en esas 50 palabras someramente explicado que el artículo se basa en un resumen,
en una investigación que se trata sobre el análisis, la recuperación de información en motores de búsqueda, muy sucinto, entre 50 y 100 palabras, que indique de qué se trata ese documento o ese artículo. ¿Hasta ahí se entendió lo que es este tipo de resumen? ¿Mm? En el caso del próximo resumen, que es el resumen informativo, ya es más extenso. Habla de entre unas 100 y 200 palabras. O creo que, a ver, sí, entre unas 100 y 200 palabras, ahí ya, amén de indicar, ya se dan otras informaciones, se dan los métodos de utilización de la investigación, el empleo el empleo de equipos y los resultados que puede haber traído esta investigación. Supóngase, para seguir con el ejemplo de recuperación de información en motores de búsqueda, se puede decir que se hizo una investigación de tal año a tal año sobre la búsqueda que hicieron estudiantes universitarios para la realización de su tesis, y así. O sea, es más, se da más información metodológica o de cómo se hizo, o de los datos de la investigación que tiene ese artículo. ¿Entiende? Y va entre los 100 y las 200 palabras. Seba, te hago Bien. una pregunta. ¿Cómo decía Gabriela? Que esto, bueno, estás hablando vos de los artículos científicos, pero esto se aplica a los libros, a cualquier cosa. Sí, generalmente, a ver, resúmenes son de artículos científicos. Después lo que pasa con los libros es que ya son más reseñas. Y ya nos vamos al lado de la reseña, ya no es un título de resumen, sino ya que es más literario. ¿Se entiende? ¿Viste? Sí. Las reseñas literarias, Sí, decir, sí. bueno, ponele, yo qué sé, no sé, algún libro que se edita nuevo y dice, bueno, el autor trató de exponer los sentimientos y pero ya es una cuestión literaria, no es un documento secundario como es el resumen, ¿se entiende? Bueno, Sí, y el resumen que ya trae el artículo no se puede utilizar. ahí está. A ver, me he tomado el trabajo que en cada uno de los artículos le he borrado el resumen que tiene. Entonces, ustedes van a tener que pensar y van a tener que trabajar. Sería también como el extracto, puede ser algo así que diga en inglés. Sí, el Es el abstract. mismo resumen. Claro. El abstract es la palabra en inglés para decir resumen. Entonces, generalmente los artículos científicos que aparecen en las publicaciones de bibliotecología o de cualquier otra disciplina, lo que tienen es, por lo menos en lo que es Latinoamérica, o por lo menos las que yo conozco, es un resumen generalmente informativo, porque es el que utilizan, no, en realidad el que utilizan las revistas son el indicativo informativo, que es el próximo que vamos a ver. No, perdón, el informativo es el que utilizan las revistas, porque dan la parte de la metodología y de la investigación. Es primero ese artículo en español, con las palabras clave abajo, y después tienen un abstract que está en inglés, y abajo las keywords, que es el concepto, es palabra clave en inglés, keyword. Bueno, así vienen estructurados. Yo me tomé el trabajo lo edité, lo borré a todo el resumen, y en los artículos le mando un PDF comprimido con 4 artículos, y que en cada uno de esos artículos lo que tienen que hacer es los tres primeros tipos que menciona este artículo, que sería el indicativo, que ya mencioné, el informativo, que también lo mencioné, y el tercero es un híbrido, que es entre más de 300 palabras, que es
un híbrido entre los dos primeros, que es el indicativo informativo. O sea, lo que hace es, mezcla los dos, o sea, indica conceptos fundamentales de este artículo, pero también da sobre la metodología, la investigación, y además habla de las conclusiones de este mismo artículo. ¿Vamos? Bueno. A ver, para leer, para realizar, ¿se acuerdan que yo les dije que había que hacer, que era diferente a la indización en el sentido que la indización es una lectura transversal? Bueno, la lectura del documento primario que nosotros vamos a luego resumir o a condensar, a mi entender tiene que ser más global. O sea, yo, por lo menos en mi caso, lo que hago es leerlo todo. A ver, el autor lo que dice es que se pueden llegar a leer conceptos importantes o conceptos fundamentales como son el título principal, el epígrafe, las introducciones, los primeros párrafos y las conclusiones. Generalmente con eso nos daría los elementos y las herramientas para nosotros generar un producto que vendría a ser el resumen. A mí me parece que capaz que habría que hacer una lectura un poquito más profunda, pero bueno, dado los tiempos que tenemos en la actualidad, tanto los bibliotecarios como ustedes como alumnos, calculo que leyendo esos elementos pueden llegar a generar resúmenes de calidad. Otra de las cosas que me han preguntado en otros años, a ver, si yo tengo un resumen indicativo de que tiene que ser entre 50 y 70 y 100 páginas. No me pregunten, Seba hizo un resumen indicativo de 75 palabras. Perdón, 75 palabras. ¿Está bien o está mal? A ver, es entre 50 y 100. 75, 80, 90, 95, está bien. En este caso, el otro, el informativo, es entre 100 y 200 palabras. Dice 110, dice 120, dice... Bueno, la cantidad de palabras no es lo importante, sino que lo importante es el contenido. ¿Estamos? Bueno. Sí, ¿se copia textual? ¿Eh? ¿Copia y pega? ¿Y se copia y pega textual? No, no se copia y no se pega. Lo que se hace es, se redacta. Porque esto es un documento, a ver, lo que estamos haciendo es un documento nuevo. ¿Entiendes? ¿Eh? Por eso se acuerdan, no sé ustedes si cuando vieron introducción o cuando vieron fuentes, se acuerdan que había documentos primarios, documentos secundarios y documentos terciarios. Bueno, dentro de los documentos terciarios creo que era la compilación de resúmenes. Hay revistas, hay editoriales que se ocupan de ¿cómo se llama? De recopilar resúmenes sobre diferentes disciplinas. Ahora no tanto, pero en una época cuando yo estudié, esto denota que tengo que decir cuando yo estudié, o sea que parece que tengo 1000 años, pero no, sí. Cuando yo estudié y era, no se me rían, pero cuando yo estudié, era un poco más analógica la situación, había base de datos, había computadora, no era que no aprendí con los cavernícolas, o sea, estoy hablando de hace 10 años, había, ¿cómo se llama?, compendios de resúmenes por disciplina. Entonces, supónganse, había compendios de resúmenes, supónganse, mensuales, sobre biología molecular, supónganse. Ramas muy específicas. Entonces, en ese pequeño librito, por decirlo así, se condensaban o se sumaban todos los resúmenes de las revistas más importantes del mes, supónganse que estamos en octubre del 2020,
de octubre del 2020, en noviembre salía el compendio de todos los resúmenes de artículos sobre biología molecular de diferentes revistas, ¿eh? Y lo que hacían era dar el resumen, la cita, en qué revista se podía encontrar y todo. Entonces, lo que hacían era la posibilidad de la persona, o el usuario o el investigador, era, en vez de comprar una base de datos, era la lectura de esta herramienta, y lo que podía hacer era encontrar los artículos científicos que más le interesaban. Entonces después le pedía al bibliotecario, o él mismo se encargaba de decir, bueno, del compendio de resúmenes de octubre del 2020, necesito 5 artículos, son estos 5 artículos, porque leyendo el resumen a mí me parece que son pertinentes para lo que yo quiero leer. Vamos. ¿Mm? Ahora, con esta cuestión de las bases de datos y las editoriales que tienen todo en la web, es mucho más fácil, porque en el sentido de que el investigador lo que hace es poner un par de palabras clave, poner un par de autores, y ya tiene capaz, a veces tiene la suerte de que esté en acceso abierto, tener el artículo para poder verlo, y si no, tiene que ir a una base de datos de editorial, tiene que pagar la suscripción y poder tener acceso al mismo. Bueno. ¿Esto sería ahí, como una bibliografía de artículos científicos? ¿Podría decirse? no, en realidad no es no es una bibliografía, porque en realidad es un compendio mensual, o semestral, o trimestral, sobre una temática específica, pero no es una bibliografía. ¿Sí? Porque la bibliografía, si no estoy errando, es la recopilación sobre un tema, pero en mayor cantidad de tiempo. Ponele, yo hago una bibliografía, que ustedes deben estar haciendo bibliografía con Romina. Supónganse, habla sobre estudio de género, que está muy en boga. Bueno, hacen una bibliografía de estudio de género, pero pueden empezar, a ver, desde la década del 70 hasta el día de hoy, por decirlo así, qué hay sobre estudio de género. En el caso del tema de los resúmenes, es específicamente más acotado. Generalmente Meses. son o mensuales, o bimestrales, o trimestrales, sobre X temática, también en un núcleo duro de revista, no en un núcleo tan amplio, o sea, en las de mayor preponderancia en cada disciplina. ¿Se entiende? Bueno, después habíamos hablado del proceso de lectura. Volvamos, yo para dar un ejemplo, porque si no me voy y divago un poquito. El proceso de lectura, habíamos dicho que se podían leer diferentes temas, como el título, el prefacio, la parte principal, las primeras partes de los párrafos principales, las conclusiones. Pues habla de un proceso de lectura que puede ser inferior, intermedio o superior. El inferior es reconocer específicamente el artículo, darnos cuenta de qué artículo vamos a leer. Un intermedio sería con un acceso léxico sintáctico, o sea, lo que quiere decir es que vamos profundizando un poco más, ya la lectura es más importante, más abarcativa. Y después un concepto, el tema superior, es que es comprensión e interrelación de contenidos. O sea, lo que yo hago en la lectura superior es, ya leo, comprendo e interrelaciono los conceptos que están dentro del artículo para poder extraerlos y resumirlos. ¿Sí? Bueno, a ver. Para poder resumir, en el proceso resumidor tenemos que tener varios elementos. Tenemos que tener un documento original, que en este caso para sus prácticos van a ser los artículos científicos. El tipo de resumen que van a hacer en este caso van a ser 3 tipos, van a ser indicativo, informativo e indicativo informativo. Los destinatarios a los que va dirigido.
supónganse, en este caso, el destinatario voy a ser yo porque soy yo el que lo leo. Pero para hacer una práctica, ustedes harían este resumen para su biblioteca donde trabajan. Entonces, el usuario sería un usuario final, supónganse, a ver, en realidad como la factura, sería un consumidor final. A ver, en el sentido sería, si ustedes trabajan supónganse, en la biblioteca de la Universidad de Quequén, su usuario o del destinatario serían alumnos, docentes e investigadores. ¿Se entiende? Entonces, ustedes tienen que condensar esa información de forma que le llegue a este usuario y que entienda a este usuario. Después están las condiciones las condiciones de trabajo y la disponibilidad temporal. Condiciones de trabajo es, a ver, en teoría nosotros estamos hablando de una situación idílica en el cual el bibliotecario tendría que estar haciendo esta actividad y centrándose en esta actividad. Generalmente esto no sucede porque uno tiene como bibliotecario diferentes funciones. Pero bueno, la intención es las condiciones de trabajo, que estaría la persona tranquila en su puesto de trabajo con el texto en papel o en digital y ahí leyéndolo para poderlo resumir. La disponibilidad temporal es que, bueno, la persona se enfoque full time y tranquilo para poder realizar el mejor trabajo posible. Bueno, luego después, amén de que nosotros, ustedes no van a trabajar con este tipo de resúmenes, el autor sigue hablando de otros tipos de resumen, como es el resumen analítico, el resumen crítico, el resumen estructurado. Bueno, el analítico lo que hace es un nivel de descripción muy amplio, que excedería las 300 palabras, o sea que es un resumen muy largo, muy elaborado. El resumen crítico es poco habitual porque es de carácter subjetivo, porque, a ver, me pasa a mí que yo puedo leer un artículo y me puede gustar o no me puede gustar, o no me parece pertinente o no, o sea, es muy subjetivo en el sentido, porque yo estoy dando, por decirlo así, pareceres personales, ¿se entiende? De qué nos parece o qué no, si nos atrae o no nos atrae este artículo, si parece o nos parece pertinente o no nos parece pertinente, o nos gusta o no nos gusta. Entonces la subjetividad es muy grande, porque lo que a mí me parece que el artículo es importante, para otra persona puede ser que no, o puede ser que sí. ¿Se entiende? Cuando Sí. hablo de resumen crítico. Como si fuese una nota de opinión por ahí. Claro, Porque si no tiene llega tu a ser. propia mirada, es como una opinión tuya. Claro, exactamente. El resumen Claro. crítico es como es, claro, el tema es más opinar sobre el artículo, no Claro. dar solo información sobre el mismo. Como son Claro, lo que los tenemos resúmenes que hacer nosotros es como objetivar, digamos, objetivo, basarnos solo en eso, no salirnos de ahí. Exactamente, exactamente. Bien. Después habla del resumen estructurado, y una de las cosas que a mí me gustó del autor es que habla, esos son tipos de resúmenes que hay. Y después hay un tipo, después lo estructura en resumen por autores. Hay dos formas de resúmenes por autores. Está el autor específicamente, que es el que conoce su disciplina. Él después le da importancia a los diferentes, dentro de la gama de resúmenes por autor, resúmenes por la autoría, da dos binomios, da un binomio, el resumen por autor y el resumen de profesionales. En este caso, el resumen por autor es el resumen que realiza la persona que escribió el artículo. ¿Se entiende?
Supónganse, si yo soy, seguir con el tema de un artículo de biología molecular. Si el artículo de biología molecular, pónganse, el que hace el resumen es el mismo autor que hizo ese artículo. Él lo que ve de positivo es que en este tipo de resúmenes, es que el autor es el que mejor conoce tanto su disciplina como su artículo, y lo que dice, y todos los datos, y cómo vertirlos. Entonces él le da una gran preponderancia a este tipo de resumen. Y después está el resumen de profesionales, que vendría a ser, profesionales nos nombra, como decimos nosotros, como bibliotecarios, es o documentalistas, lo nombra él en el artículo, que somos profesionales del resumen, por decirlo así, profesionales de la información. Van a ver que en el transcurso de la carrera van a ver bibliotecario, documentalista y profesional de la información, como sinónimo. Bueno, lo que habla él es que una persona que está versada en un campo determinado, que supóngase, para dar un ejemplo, no voy a decir que yo sé derecho, pero después de casi 9 años de trabajar en una biblioteca de derecho, capaz que yo puedo llegar a leer un artículo y, conociendo la temática, puedo hacer un resumen objetivo y de los conceptos que hay, y fidedignos, objetivo y fidedigno, de los conceptos que hay dentro de ese artículo. ¿Estamos? Bueno. A ver, gente, con esto cierro los tipos de ¿cómo se llama? De resúmenes. Nos queda... Nosotros usamos los primeros 3 nomás, entonces. No, ustedes van a hacer los primeros 3, pero yo les quería comentar todos los tipos de resúmenes que menciona el autor. A ver, nos queda 1 minuto 20 en esta sección. Lo que vamos a hacer es, salimos de la reunión, la vuelvo a abrir y seguimos. ¿Le parece? Listo. Bueno, cerramos, gente.